Hola, sean bienvenidos a este video. Lo que trataremos a continuación será el tema de mutación génica, reparación del ADN y la transposición. Para empezar, daremos breves y concisas reseñas sobre la importancia de las mutaciones, tanto su origen, clasificación y las variaciones que presentan en la población. También haremos hincapié sobre las medidas evolutivas que tomaron los organismos para poder sobrellevar el desgaste del ADN, dando lugar a la reparación del ADN, sin olvidar que todo esto se debe a movimientos genéticos que se dan dentro del organismo en general, movimientos que van a estar encabezados por la transposición o transposones. Comenzaremos hablando sobre la mutación y ustedes se preguntarán ¿qué es? La mutación son alteraciones que sufre la secuencia de un ADN de manera espontánea. Esta modificación influye en el cambio de bases de cualquier molécula del ADN. Los distintos tipos de mutación génica dan el origen a los alelos y las diferentes variaciones genéticas que están presentes en la población humana y animal. Las mutaciones son las responsables de los cambios genéticos que dan origen a múltiples y distintas enfermedades, tanto leves como graves, cambios fenotípicos que pueden llegar a ser detectables o imperceptibles. Clasificación basada en la localización de la mutación. Aquí las clasificaremos según su ubicación cromosómica y tipo celular. Mutaciones somáticas. Estas generalmente ocurren en cualquier célula del cuerpo, excepto las germinales, teniendo un mayor impacto si es que son dominantes o están ligados al cromosoma X. La principal característica de esta mutación es que un individuo no podrá transmitir este carácter a la siguiente generación. Mutaciones autosómicas. A diferencia de la anterior, esta solo actúa en genes localizados en los autosomas. Esta mutación no tiene una alta tasa de resultados fenotípicos detectables siempre y cuando la mutación recesiva no ocurra en células somáticas de un organismo diploide. En cambio, si la mutación es dominante, expresará algún fenotipo en la primera generación. Clasificación basada en el tipo de cambio celular. Aquí clasificaremos según los cambios nucleotídicos ocurridos en las mutaciones, mutación puntual o situación de base. Para que se produzca esta mutación deberá ocurrir un cambio en el par de bases por otro, en la molécula de ADN. Otra manera de describir esto sería que ocurra un cambio en un nucleótido de un triplete, para que ésta codifique una proteína que resultará en un nuevo triplete, y este tendrá que sintetizar nuevos productos proteicos. Mutación de cambio de base. En esta mutación ocurrirá una pérdida en un nucleótido que provocará cambios automáticos en todos los codones de las 3 letras que le prosiguen, dando lugar a un resultado diferente en la lectura de la misma. Esta mutación siempre ocurre cuando se daña cualquier número de base, pero no así en los múltiplos de 3. Clasificación basada en los efectos fenotípicos. Clasificaremos estas mutaciones en 9 tipos. Debemos prestar mucha atención, ya que las mutaciones pueden tener un amplio abanico de fenotipos y cualquiera de estos puede derivar en fenotipos normales o sumamente graves. Mutación de pérdida de función es aquella que reduce o elimina la función de un producto génico. La mayoría de ellas se dan en genes recesivos. Sin embargo, puede llegar a tener efectos dominantes cuando se da una situación llamada haploinsuficiencia. Esto quiere decir que no se producirá en la única copia funcional del gen una manifestación silvestre. El síndrome de Marfan es un claro ejemplo de esto, dando como resultado la pérdida de función en una copia del gen FBNN. Mutación de ganancia de función. Como producto final, en esta mutación siempre se tendrá un producto génico con funciones totalmente mejoradas y nuevas.
debido a los cambios de aminoácidos en la secuencia de la proteína, que le otorgará una nueva actividad. Generalmente este tipo de mutación se da en genes dominantes. Mutación observable. Como dice su nombre, se pueden observar fácilmente cómo afectan los caracteres morfológicos. Esta mutación tendrá como capacidad alterar el fenotipo normal o silvestre, como por ejemplo los cambios que ocurrirían en los caracteres de las plantas de guisantes de Mendel. Mutación nutricional. Muestra efectos nutricionales y bioquímicos. Especialmente tiene la incapacidad de sintetizar aminoácidos o vitaminas. La hemofilia y la anemia falciforme son los mejores ejemplos de la especie humana. Estas mutaciones generalmente no afectan los caracteres morfológicos, pero sí afectan de manera notoria las funciones de las proteínas, que luego se verá reflejado en el bienestar del organismo. Mutaciones comportamentales. Estas se verán afectadas por el comportamiento de los patrones del organismo y generalmente es difícil de analizar. Podríamos tomar de ejemplo a la Drosophila, la mosca de la fruta, lo cual podría no batir sus alas. Dicho diagnóstico podría estar vinculado a los músculos de las alas, pero realmente lo que podría suceder es que las células nerviosas provenientes del cerebro fallen y no se encarguen de mandar los impulsos nerviosos para el movimiento de las alas. Mutación reguladora. Esta es una mutación muy delicada, ya que afecta la regulación de la expresión génica y se podría producir una mutación en una región que altere los procesos de regulación y así poder activar o desactivar la forma inapropiada de la expresión de un gen. Mutación letal. Esta mutación está relacionada con la mutación anteriormente mencionada, debido a que la mutación reguladora puede interrumpir un proceso esencial para la supervivencia del organismo y podría llegar a ser letal. Las enfermedades de Tay-Sachs serían un claro ejemplo. Mutaciones condicionales. Esta mutación dependerá del entorno en donde esté presente el organismo y solo se podrá detectar bajo determinadas condiciones. Una de estas condiciones será la temperatura, ya que un producto génico podría funcionar estable en su temperatura habitual, pero al disminuir o subir la temperatura, se verían afectadas sus condiciones funcionales. Mutación neutral. Generalmente esta mutación ocurre en las regiones codificantes de una proteína y tiene un efecto despreciable sobre la salud génica del organismo. Esta mutación tiene como característica el no afectar los productos o expresión génica. La modificación espontánea surge por modificación de bases. Mutaciones espontáneas. Debemos recordar que las mutaciones pueden surgir de varias maneras y una de ellas es la manera espontánea. No se sabe por qué aparecen o cuáles son sus causas. Se podría decir que son accidentales, pero si se sabe que dará como resultados cambios y alteraciones en la secuencia nucleotídica de los genes. El proceso de mutación espontánea ocurrirá durante un proceso enzimático de replicación del ADN. Depurinación y desaminación. Aquí vamos a encontrar las causas más comunes de mutaciones espontáneas. Una de ellas es la depurinación. Ocurre en una molécula de doble hélice de ADN intacta, donde ésta pierde sus bases nitrogenadas, como la purina, guanina o adenina. Desaminación es un proceso que se produce de manera espontánea, en donde un grupo amino perteneciente a la adenina o a la citosina se convertirá en un grupo ceto. Mutaciones inducidas
son todos aquellos que tienen un alto nivel de mutación por encima del valor espontáneo normal. Los mutágenos son aquellos que podrán ser naturales o artificiales, siendo los naturales las toxinas de hongos, los rayos cósmicos y la luz ultravioleta tienen suficiente potencial de dañar el ADN y causar en él las mutaciones inducidas. En los artificiales tenemos los contaminantes industriales, los productos químicos del humo del tabaco y los rayos X. Mutaciones que provocan amplia gama de enfermedades. En este apartado daremos a conocer cómo las enfermedades genética, poligénica y monogénicas que afectan al ser humano. Poligénica. Este término quiere decir que se está provocando variaciones en los genes. Monogénico plantea que se ve afectado solo un par de base de los 20.000 pares que aproximadamente tiene el organismo, como por ejemplo la talasemia. Reparación del ADN. Este sistema de reparación del ADN es primordial y necesario para mantener un orden y equilibrio en la integridad genética de los individuos. Cabe mencionar que mediante la reparación del ADN el ser humano previene múltiples enfermedades genéticas y cánceres. Un ejemplo muy común que es la replicación del ADN, cuando el ADN polimerasa comete el error de insertar un nucleótido en un lugar incorrecto. Reparación SOS. Este sistema de reparación actúa cuando hay un gran número de emparejamientos erróneos o huecos en el ADN, pero este sistema hace referencia a su nombre porque solo es utilizado como último recurso para reparar el ADN. Pero durante el proceso de reparación, el ADN sintetizado tiende a cometer errores de inserción de manera aleatoria. Por ende, esta reparación está clasificada como mutagénica, aunque aún así hay células que llegan a sobrevivir. Genetista y mutación. En este apartado daremos a conocer algunas de las actividades que realizan los científicos para poder reconocer las mutaciones que se dan de forma natural, es decir, las espontáneas. Para poder reconocer estas mutaciones, los genetistas utilizan organismos, modelos que son fáciles de criar y cultivar, tener un tiempo de reproducción y apareación de nuevas generaciones sumamente corto y que sean compatibles en sus investigaciones génicas. Los genetistas varían en la utilización de los organismos dependiendo del mutágeno que desean utilizar en los grados de daño que estos producen. Transposones. Estos son elementos presentes en todos los organismos, desde bacterias hasta los seres humanos. Son elementos del ADN y tienen la posibilidad de actuar como mutágenos de forma natural, sin olvidar que hacen referencia a su nombre al moverse dentro o entre los genomas. Se desconoce totalmente la función específica de los transposones, pero se sabe que tienen la capacidad de moverse a una ubicación específica del gen y alterar la fase de lectura o introducir cordones de terminación. No hay que olvidar que estos tienen la capacidad de crear daños cromosómicos como la ruptura de doble cadena y traslaciones. Además, los genetistas lo han utilizado como mutágeno, como etiquetas de clonación y vehículos para introducir ADN en organismos modelos. Hemos llegado a modo de conclusión sobre los temas que abordamos que la mutación génica son las que alteran la secuencia de nucleótidos de un solo gen que se denominan puntuales. Podemos decir que la reparación del ADN es un conjunto de procesos
por los cuales una célula identifica y corrige daños hechos a las moléculas de ADN, que codifica al genoma. En cuanto a los transposones, hace referencia al cambio de posición y abandono del lugar en que se encontraba. De este modo se produce una pérdida de bases. Por lo consiguiente, los elementos genéticos transponibles producen mutaciones. Los transposones no portan la información genética necesaria para acoplar su propia replicación a la división celular y por lo tanto su propagación depende de su integración física con la replicación bacteriana.